Muy buenas noches, estimados participantes. Somos Be Lawyer
Y el día de hoy, continuando con el curso de Derecho Societario, desarrollaremos la sesión número 8. Y en esta sesión estará a cargo la doctora Thalía Chu. Estimada doctora, ¿nos podría comentar si nos escucha bien, por favor? Hola, hola a todos. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muy buenas noches, estimada doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer contar con su presencia y con su enorme apoyo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, a usted, doctora. Doctora, ¿va a desarrollar la presentación con PPTs o oralizada? Sí, no, PPTs, por favor. Sí, Solo ¿podría que... tratar de compartir? Sí, ya está habilitado. Excelente. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, ¿podría extenderlo un poco más, por favor? Ok, dame un segundito. Ok, ¿me confirma? Sí, ya se ve, doctora. Doctora, voy a realizar la presentación en su reseña y le brindo el uso de la palabra, ¿sí? Excelente, gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, en BeLawyer estamos desarrollando el curso de Derecho Societario, en esta ocasión desarrollando ya la sesión número 8. Esta sesión está referida a los órganos de la sociedad. Quien disertará es la doctora Thalía Chau Rivera, quien es abogada cum laude por la UPC, especializada en Derecho Corporativo por la Universidad de SAM. Es adjunta de docencia en la UPC y autora de diversos artículos académicos vinculados a la práctica legal corporativa del Perú. Es miembro asociado de la Comisión de Derecho Corporativo de la Sociedad Peruana de Derecho y WIP Perú. Es miembro del Consejo Consultivo de Ethos, Revista de Derecho de la OPC, y actualmente se desempeña como asesora legal corporativa en Química Suiza Industrial del Perú, brindando consultoría in-house a las empresas peruanas y extranjeras del grupo Mulder. Estimada doctora, muchísimas gracias por su apoyo. Le brindamos el uso de la palabra. No, gracias a ti, Fabián, gracias a todos. Bueno, primero agradecerles por su presencia y segundo comentarles la importancia de este tema como un pilar básico y una base para apoyar en la toma de decisiones en las sociedades, ¿no? De hecho, conociendo bien los órganos de la sociedad, vamos a poder ver su funcionamiento y efectivamente dar soporte cuando se requiera a todas las empresas de diverso tipo en la toma de decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, digamos, seguimiento a este punto y como una breve introducción, quiero preguntarles, no sé si de repente les pueden habilitar el audio, Fabián, para que me puedan contestar qué ven en esas imágenes. Yo sé que ahorita no se ve como que tiene mucho que ver, pero créanme que tiene mucho sentido. ¿Qué pueden ver en esas imágenes para los que les gusta el fútbol? Un equipo. Un equipo. Un Excelente. equipo. Excelente. Dirección de Gareca. Así es, Gareca, muy bien. ¿Qué más podemos ver? Liderazgo. Liderazgo, excelente. Vemos también me parece que esta persona que está en la imagen de la derecha, ahí es un exjugador de fútbol, se me fue el nombre ahorita, que es como que Solana. exacto, la mano derecha de Gareca, como que ayuda a generar, digamos, el soporte que requiere para, digamos, el desarrollo del equipo, ¿no? Excelente, excelente con todos. Ahora, estos miembros, digamos, estas personas, como efectivamente lo he mencionado, son líderes, ¿no? Y estos líderes son el símil de lo que una compañía es la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su principal función es llevar al equipo, en el caso de Gareca y en el caso de este exjugador Solano, digamos, a tomar las riendas del equipo para poder desarrollar los fines que ellos tienen, que es en este caso ganar, digamos, copas de fútbol, ¿no? Pero en el caso de la Junta General de Accionistas, directorios y gerentes, que son los órganos principales de las sociedades, lo que tenemos es también unas funciones jerárquicas, es decir, el órgano más importante será la Junta General de Accionistas, luego seguirá el directorio y luego el gerente en ese orden, de tal forma que todos, concatenados y mediante el liderazgo respectivo, puedan llevar a la empresa a cumplir sus funciones determinadas, ¿no? Que establece su estatuto. Ahora,
¿Qué es el estatuto? No sé si alguno tiene conocimiento de qué es el estatuto, para qué sirve. No sé si alguien me puede comentar qué es el estatuto. Uy, no se peleen, chicos, no se peleen. Les, les comento, el estatuto es, digamos que es la norma rectora de la sociedad. El estatuto es, digamos, el documento mediante el que estos tres órganos de la sociedad van a poder determinar cuáles son sus funciones y va a ser una suerte de guía para el desarrollo de todos los aspectos societarios vinculados a la sociedad, societarios y no societarios, ¿no? De hecho, en este estatuto se establece no solamente las facultades de estos tres órganos, sino también qué no pueden hacer, qué pueden hacer en conjunto y eventualmente algunas reglas adicionales para el buen desenvolvimiento de la empresa. Entonces, dado que tenemos estos órganos y tenemos el estatuto como un documento importante, quiero ponerme a detallar en cada uno de ellos, ¿no? La Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas es como el Gareca en las imágenes que les comenté. La persona más importante tal vez dentro del equipo, el que, el que en este caso en la empresa lo que busca es como órgano tratar de guiar en las decisiones más relevantes de la sociedad. Es decir, la Junta General de Accionistas es el órgano supremo. Hay una frase que siempre se menciona y mencionan muchos autores que hablan sobre este tema, es todo lo puede la Junta General de Accionistas limitada a lo señalado en el estatuto y a la Ley General de Sociedades y otras normas complementarias. Es decir, la Junta General de Accionistas lo podría hacer todo, en teoría, con ciertos límites que vamos a ver más adelante. Pero al ser el órgano supremo de la sociedad, y digamos que representar la voluntad de los titulares de acciones representativas del capital, es decir, deben de haberlo visto en repente en las clases anteriores, pero esta Junta General de Accionistas sería la suerte de reunión de todos aquellos titulares de acciones en la sociedad. Por ejemplo, tenemos una sociedad llamada Juanito S.A., que tiene como accionistas a empresa A y empresa B. La reunión que realiza empresa A y que realiza empresa B se llama Junta General de Accionistas, pues en ella están representadas todos los accionistas que tiene la sociedad. Ok, ahora, gran pregunta. ¿Pueden ser personas naturales o también pueden ser jurídicas? Pueden ser ambas. Es decir, hay empresas que tienen como accionistas empresas y también personas naturales. Ya vamos a ver un casito más adelante para que respondan unas cuantas preguntas. Tres tipos de Junta General de Accionistas son los más importantes. La Junta Universal, la Junta Obligatoria Anual y la Junta Especial. La Junta Universal, para, digamos, hacerlo un poco más sencillo, es cuando todos los accionistas deciden reunirse, se reúnen, tienen 100% de presencia, todos los accionistas se reunieron y deciden llevar a cabo la reunión y esta es completamente válida. La Junta Obligatoria Anual, como su nombre lo dice, es obligatoria. Es decir, es una reunión que debe de darse siempre dentro de los 3 primeros meses de cada año, con la finalidad de revisar, digamos, lo visto en el ejercicio anterior. ¿Ya qué llamo ejercicio? Existe, digamos, dentro del análisis contable, dentro de todos los estados financieros y toda la evaluación financiera que realiza una compañía, un tiempo, un plazo que es anual, que puede iniciar desde el 1 de enero al 31 de diciembre usualmente, al que le llaman ejercicio, ¿no? Este ejercicio, digamos, se realiza a nivel contable con toda la evaluación de estados financieros, con toda la evaluación financiera que puede corresponder y la Junta General de Accionistas tiene la obligación de reunirse entre los 3 primeros meses posteriores a este ejercicio, es decir, hasta el 31 de marzo de cada año, con la finalidad de aprobar los estados financieros y alguna que otra, digamos, tema adicional que establece la misma norma y que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, el tercer tipo es la Junta Especial,
La junta especial es esta suerte de junta, de mini junta, en la que se reúnen los titulares de acciones, pero de diversa clase. A todo esto, una empresa puede tener acciones que tengan diversas clases. No sé si lo han visto en las clases anteriores o las van a ver de repente un poco más adelante a profundidad, pero una sociedad puede tener diversos tipos de acciones. Y esto dependiendo también de su orden interno y de las necesidades de la compañía. Por ejemplo, existen empresas muy grandes que tienen accionistas, más de 750 accionistas. En realidad son empresas con sociedad anónima abierta, empresas con un accionariado difundido, en donde a muchos accionistas no les importa tal vez tener derecho a voto en determinadas acciones, ellos solamente quieren recibir los dividendos, nada más. Entonces, no quieren tal vez discutir tanto los temas que se van a tratar en estas empresas, en estas reuniones. Ellos quieren recibir el dividendo y, bueno, dado el beneficio de recibir el dividendo, las acciones que ellos tengan pueden no tener derecho a voto, pero sí por no tener derecho a voto, les dan un poquito más digamos, de obtención de dividendo, ¿no? Entonces, este beneficio, digamos, en ese tipo de clase de acciones, serán clases sin derecho a voto, pero que reciben un beneficio económico mayor. Entonces, debido digamos, este tema de coyuntura y en cada tipo de empresa, tenemos las llamadas juntas especiales. Estas juntas especiales son las reuniones de determinadas clases de acciones. Entonces, imaginemos que tenemos clase de acción A, en donde la clase de acción A recibe un dividendo no sé, del 80% más, por otro ejemplo. Entonces, estas se reúnen porque a lo mejor de repente, dependiendo del estatuto, tal como lo establece la Ley General de Sociedades, deben de designar a directores, a 2 miembros del directorio cada año, que ya vamos a verlo un poquito más adelante, pero les voy adelantando, que a algunas clases de acciones se le dan el beneficio de designar a directores para que eventualmente no se vean perjudicados en su representación dentro del directorio, ¿no? Entonces, esta suerte, digamos, de mini reuniones es las llamadas juntas especiales, ¿no? Ahora, usualmente estas sesiones se realizan en el domicilio de la sociedad, ¿no? Pero esto ha sufrido ciertas modificaciones con las sesiones no presenciales que vamos a ver un poco más adelante. Por eso voy a correr rapidito para poder comentarles, pero efectivamente depende también mucho de lo que establezca el estatuto. Si el estatuto establece que se realizan en otra sede, hay que, digamos, tomar como base lo que señala el estatuto. Como les comenté, es una norma rectora, es la base de la sociedad, es como la Biblia de la sociedad, por dar un ejemplo, pero de hecho es la base, es la norma base, la norma madre de una sociedad. Ok. Todos los accionistas, es decir, todos, incluyendo los que eventualmente no hayan participado en una reunión de Junta General de Accionistas, van a tener que acatar el acuerdo que se adopte en Junta General de Accionistas. Y esto es muy importante recalcarlo porque existen a la fecha muchos inconvenientes en donde un accionista no estaba muy de acuerdo, tomaron una decisión, se adoptaron todas las reglas de quórum y mayorías que justamente voy a comentarles más adelante, que se requieren para la toma de decisiones en las reuniones, pero no están de acuerdo y realizan una impugnación a estos acuerdos societarios, ¿no? Pero vamos un ratito más adelante, vamos a ver eso con detenimiento. Ahora, estos acuerdos que se adoptan tienen que asentarse necesariamente en actas, es decir, en libro de actas, que puede ser un libro de actas empastado, con unas hojas legalizadas determinadas, o en hojas sueltas que sean debidamente, digamos, resguardadas y conservadas, ¿no? Ahora, la responsabilidad es para poder pasarlas sumamente rápido, porque de hecho esto se encuentra en la Ley General de Sociedades. Eh, Sumamente rápido. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Junta General de Accionistas? En la Junta Obligatoria Anual, como les había adelantado,
exista la obligación de pronunciarse, aprobar, revisar y previamente validar los estados financieros y los resultados económicos del ejercicio anterior, ¿no? También deben de resolver la aplicación de utilidades. Si es que hay utilidades, si es que hubieron utilidades, estas tienen que pasar por la aprobación de la Junta General de Accionistas y decidir qué se hace con ellas, ¿no? A nivel contable, ¿yo qué puedo hacer con mis utilidades? Las puedo enviar a reserva, las puedo enviar a resultados acumulados. Entonces, yo puedo a nivel contable hacer varias, digamos, decisiones sobre ellas, ¿no? Ahora, elegir a los miembros del directorio. Como les había dicho, existe una jerarquía, ¿no? La Junta General de Accionistas decide quién es el directorio. Entonces, adicionalmente tiene que fijar su retribución. ¿Por qué? Porque los directores tienen que necesariamente contar con dietas o retribuciones determinadas, ¿no? Ahora, tras designar esto o delegar, digamos, en el directorio, pueden también generarse la designación de auditores externos. Cada año la sociedad tiene que ser auditada por auditores externos. Y esta auditoría, que usualmente la realizan estas empresas auditoras externas, llámese Ernst & Young, Deloitte, esas empresas o otras empresas también, dependiendo de la magnitud de la compañía, lo que hacen estas compañías es auditar y determinar si los procedimientos y los flujos que hay en esta compañía han sido correctos. Y es obligación de la Junta General de Accionistas poder designar quiénes van a ser los auditores que van a realizar la evaluación de la compañía para el año siguiente, ¿no? Para el ejercicio posterior, ¿no? Ahora, ¿pueden también delegar esta función en el directorio? Sí, pero tiene que haber una expresa designación necesariamente en la Junta de que se va a delegar. No puede haber una omisión de este punto. Es uno de los puntos obligatorios que establece la Ley General de Sociedades. Ahora, resolver sobre los demás asuntos que les son propios conforme al estatuto, porque como les comenté, el estatuto regula todo. Remueven a los miembros del directorio, los designan y los remueven. Modifican el estatuto, aumentan y reducen el capital de la compañía, dependiendo de las necesidades económicas, ¿no? Pueden acordar transformarse, que la compañía se transforme, se fusione con otra, que haya una parte de la sociedad que genere una escisión con otra, que eventualmente van a ser temas que van a profundizar más a lo largo del curso, que la sociedad se reorganice o que eventualmente se disuelva y salga ordenadamente del mercado, ¿no? Algunos otros casos que la ley disponga que efectivamente la Junta General tiene que participar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando sucede una convocatoria? Es decir, yo como Junta General de Accionistas tengo que reunirme, pero alguien tiene que convocarme, ¿no? O sea, una reunión tiene que tener una correcta convocatoria de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Hay ciertas características de cumplir en esta convocatoria. Por ejemplo, debe darse en un plazo determinado. Para una junta obligatoria anual tiene que generarse un aviso en el diario El Peruano, un diario El Peruano en realidad donde se realizan los avisos, o un diario de mayor circulación nacional con 10 días de anticipación de la celebración de la junta. Así se le brinda publicidad a la reunión y se cumple con la obligación establecida en la Ley General de Sociedades de poder dar aviso para la asistencia de los accionistas. Esta cobra mucha más relevancia cuando las empresas tienen más de 20 accionistas, por ejemplo, y no son empresas tan familiares, porque cuando son empresas familiares, eventualmente siempre están presentes los accionistas, ¿no? De hecho, hay una mayor cercanía, ¿no? ¿Y qué pasa con otras juntas generales? Mínimo 3 días de anticipación de acuerdo a lo establecido por la norma. Ahora, el convocante necesariamente tiene que ser el directorio. Este directorio es el que va a publicar el aviso. ¿Y qué pasa si no lo publica? Lo puede solicitar el 20% de accionistas con derecho a voto. Es decir, 20% de accionistas o accionistas que tengan el 20% del capital de la sociedad pueden decir, deseamos una reunión porque queremos tratar este tema o queremos tocar un aumento de capital
que queremos hacer a favor de la compañía y queremos que se apruebe en junta. Entonces, ¿pero qué pasa si no se llega a convocar la junta? Estos accionistas, o sea, si el directorio no lo hace, si los 20% de accionistas hablando con el directorio no se hace, entonces aquellos accionistas pueden recurrir a vía notarial y judicial y sigue un proceso independiente. Es decir, puede pasar un proceso no contencioso, en vía judicial, y el notarial tiene que certificar, digamos, esta circunstancia, ¿no? Ahora, tiene que realizarse un aviso, como les había comentado, en Diario de Circulación Nacional, indicando la fecha, hora y lugar, ¿no? Ahora, las reuniones pueden darse en una primera convocatoria, es decir, yo realizo la convocatoria una vez, pero ¿qué pasa si habiéndose hecho la convocatoria no llega nadie? O nadie va a mi reunión, o esta reunión por obvio motivo no se realiza. Lo que suele darse es que en el mismo aviso se publica que, de no poder generarse una primera convocatoria, se cita una segunda convocatoria con tal fecha, ¿no? Y esta segunda convocatoria tiene que darse entre 3 y 10 días antes de la reunión. Entonces, la distancia de fechas entre la primera y segunda, tiene que darse en el plazo entre 3 y 10 días. Eso es lo que establece la norma. Ahora, concurrencia. ¿Quiénes pueden asistir? Pueden asistir accionistas que se encuentren con acciones inscritas en la matrícula de acciones con el plazo mínimo de 2 días. Es decir, imaginemos que yo soy accionista de la empresa Juanito S.A. y yo soy accionista con el 80% de acciones. Yo le transfiero a Pepito mis acciones en esta compañía. Entonces, ¿pero qué día estamos? Estamos 11 de agosto. Le transfiero hoy. Y hay una sesión el 20. Es decir, si yo le transfiero hoy, lo ideal sería que se inscriba lo antes posible, 2 días antes del 20, para que Pepito, que es el nuevo adquiriente del que va a aparecer, sea la persona que pueda asistir a la sesión. No, yo ya no asistiría porque yo ya no soy accionista, ¿no? Pero eso tiene que constar escrito en la matrícula de acciones. ¿Qué es la matrícula de acciones? La matrícula de acciones es un libro, como un libro de actas de Junta General o Directorio, en donde se debe colocar necesariamente todo lo que pasa con las acciones. Es decir, si hay una transferencia de acciones, si hay una cancelación de acciones, si yo pago las acciones solamente en un 25% y me falta pagar las acciones. Me falta depositar el monto de la cantidad de lo que, digamos, del valor del nominal de las acciones. ¿Qué pasa si es que yo pongo limitaciones a la transmisibilidad de las acciones? Es decir, no van a poder transferir por acordado por el estatuto, oye, en Junta General no se va a poder transferir las acciones, sino hasta después de que el accionista haya tenido un año en la compañía. Por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo un poco descabellado que no se suele dar, pero hay casos así, ¿no? Ahora, en esta sesión pueden asistir directamente los accionistas. Por ejemplo, yo soy Talía Chau. Talía Chau tiene acciones en Juanito S.A. Entonces yo directamente voy a la sesión. Pero ¿qué pasa si es que yo no puedo asistir? Yo puedo entregar una carta por simple a un tercero o a alguien dentro o a otra accionista, dependiendo de lo que diga el estatuto, para que esta persona me represente. Ahora, la carta por simple tiene que ser notariada, o eventualmente si yo digo, voy de viaje, no voy a poder estar un año, pero yo soy accionista. Entonces voy a darle una escritura pública a un tercero o a un accionista, dependiendo de lo que diga el estatuto, para que me represente durante el plazo en el que yo no voy a estar. Ahora, el poder, tanto escritura pública como carta por simple, tiene que haberse dado, haberse entregado, haberse manifestado a la sociedad en el plazo de 24 horas antes de la sesión para que pueda ser válido. Si yo lo presento 12 horas antes, si lo presento al instante, no se va a poder ver aceptado de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Sociedades.
Mucho ojo con este punto, porque en la práctica lo que sucede es que muchas empresas no adoptan estas formalidades de representación y por ende muchas sesiones no se pueden llegar a realizar porque accionistas mayoritarios no se encuentran debidamente representados en la sesión. Tener mucho en cuenta este punto, ¿no? Ahora, les hablé mucho sobre los quórums y mayorías al inicio que se requieren para poder tomar acuerdos. Ahora, ¿qué se entiende por quórum? Quórum es la cantidad de personas en una reunión, personas, llámese accionistas, sean personas jurídicas, personas naturales, que pueden asistir a una reunión para que ésta se entienda válidamente instalada, es decir, que se vaya a realizar. Y la mayoría es aquella cantidad de votos determinados que yo necesito para que el acuerdo se adopte. Para que ese acuerdo que adopten el quórum determinado, la cantidad de accionistas, pueda ejercerse. La Ley General de Sociedades establece mayorías y quórums determinados en los casos de Junta General de Accionistas. Ahora, ¿qué tenemos? Hay acuerdos determinantes que de acuerdo, he hecho la diferenciación de acuerdo a lo que señalan algunos autores, acuerdos determinantes y acuerdos no determinantes. Ahora, acuerdos determinantes lo podemos entender como aquellos que son relevantes y muy importantes o determinantes, valga la redundancia, en la vida de la sociedad. Por ejemplo, los que establece la Ley General de Sociedades que requieren un tipo de mayoría y quórum determinado para poder que se puedan implementar. Por ejemplo, tenemos un aumento de capital. Ese es un acuerdo determinante. O, por ejemplo, la empresa se quiere fusionar con otra. Ese es un acuerdo sumamente determinante porque va a adoptar la decisión de la vida de la sociedad. Entonces, estas circunstancias que están detalladas en la misma Ley General de Sociedades se llaman quórum calificado. Requiere quórum calificado en primera convocatoria. Si se reúne en una primera convocatoria, la presencia de 2/3 de acciones con derecho a voto, es decir, el 66.6% del total. Se reúnen en primera convocatoria y está el 66.6% del total, entonces pueden reunirse válidamente. Si se reúnen en segunda convocatoria, requiere la presencia de 3/5 de acciones con derecho a voto, o sea, el 60% del total. ¿Qué pasa si se reúnen 50? No se entiende instalada la junta y tiene que volver a realizarse. Entonces, lo que suele darse y lo que señala la Ley General de Sociedades es que si no se llega en primera convocatoria y en segunda convocatoria, se entiende que no hay una tercera, sino que una tercera sesión se adoptan los acuerdos con la cantidad de accionistas presentes, porque eso tampoco va a imposibilitar la toma de acuerdos. Entonces, en eso la Ley General de Sociedades es bastante flexible y ayuda, digamos, a la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿a qué se llaman los acuerdos no determinantes? Aquellos acuerdos, pues, como que tal vez no determinan tanto la vida de la sociedad o no son tan drásticos, ¿no? Por ejemplo, una delegación de poderes, que sí tiene importancia como todos los acuerdos, pero que tal vez la Ley General de Sociedades le establece un determinada quórum simple, ¿no? Entonces, en primera convocatoria se requiere el 50% de acciones con derecho a voto y en segunda cualquier número de acciones. Vámonos a las mayorías. Aquí llama mucho la atención que la Ley General de Sociedades señale que para ciertos acuerdos, como les había comentado, se requiere la mayoría absoluta de votos de los accionistas con derecho a voto. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mayoría absoluta es el 50% más 1. Y aquí no lo he colocado, pero la mayoría simple, que es la mayoría en general, que se usa en casi todas las sesiones de Junta General de Accionistas, es ¿quiénes votan a favor? ¿Quiénes votan en contra? Si hay más votos a favor que en contra, entonces se adopta el acuerdo, así sea por un voto. Pero en el caso de mayoría absoluta, que requieren los acuerdos determinantes, en este caso sí se requiere mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1 de los votos de los accionistas con derecho a voto existentes. ¿Ok? Y obviamente sin perjuicio de lo que establezca el estatuto.
¿no? Porque el estatuto puede decirte, ¿sabes qué? Este acuerdo se adopta por unanimidad. Unanimidad es el 100% de votos, ¿no? Entonces, este acuerdo es para disolver a la compañía requerimos unanimidad, porque, ¿sabes qué? No se va a poder tomar una decisión tan relevante sin que todos estén de acuerdo. Y todo depende, lógicamente, de la Biblia de la sociedad, que es el estatuto. Vamos por unos casitos, así súper rápido, para poder pasar al siguiente tema. A ver, primer casito, y no sé si de repente, Fabián, puedes habilitar el micrófono o que puedan participar, porque el caso número 1 te habla de la empresa A. La empresa A cuenta con 2 accionistas, Juanito S.A. y Juan Vargas. Juan Vargas lamentablemente falleció el 11 de febrero de 2021. Esa sociedad, al 11 de agosto de 2021 que estamos hoy, ¿sigue existiendo? ¿Qué opinan ustedes? Ojo, que falleció su otro accionista, es decir, que ahora solo hay un solo accionista. ¿Puede seguir existiendo la sociedad? ¿Qué opinan? ¿Quién levanta la mano? Ajá, Claudia Peña dice que sí. Ok. ¿Y por qué se podría? A ver, ¿quién me dice? Porque mantienen la pluralidad de accionistas, a pesar de que ha fallecido uno de ellos, pero se transfiere vía sucesión a los herederos. Así es. Ok. Claro, se mantiene vía sucesión a los herederos. Perfecto. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si Juan Vargas no tiene herederos? O sea, Juan Vargas es una persona soltera, no tiene herederos, no tiene hijos, no está casado. Ya no hay nadie que pueda sucederlo. O sea, no hay una sucesión ahí. A ver, John, cuéntanos. Buenas noches. Hola. Si mal no recuerdo, en este caso, creo que el otro accionista, el que todavía está pendiente, tiene un plazo, si no me equivoco, de 30 días u otro, para buscar otro accionista para que forme y complete la sociedad. Sí, por ahí va más o menos la respuesta, gracias, John. Efectivamente, de acuerdo a lo señalado por la Ley General de Sociedades, la sociedad requiere pluralidad, es decir, requieren 2 accionistas. Ahora, la misma Ley General de Sociedades te da un plazo de 6 meses para que reconstituyan la pluralidad, de lo contrario se disuelve pleno derecho. Salvo los casos, como bien lo señaló su compañero, en donde existe una sucesión. En el caso de Juan Vargas, quedan como accionistas los hijos de Juan Vargas, ¿no? Ok, vamos por el segundo caso. A ver, tenemos al accionista A que votó en contra de un acuerdo, pero no incorporaron su posición en el acta. Él dijo, no estoy de acuerdo con esto, coloquen ahí que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles serían las alternativas de este accionista A para poder hacer valer su votación, digamos, ¿no? Que no fue incorporada en el acta respectiva, ¿no? ¿Qué les parece? Ok. A ver. Ok, les comento, chicos. En este caso, la Ley General de Sociedades te establece que el accionista que se ve de alguna forma perjudicado tiene la facultad de poder solicitar a la sociedad que se incorpore su acuerdo y su posición, la posición en el acta. Y de estar, digamos, de no encontrarse de acuerdo, puede hacer una impugnación de acuerdo societario a nivel judicial y previa validación notarial de la circunstancia sucedida, ¿no? Ahora, vamos por el punto 3. Accionista A vende sus acciones a B y esta compra-venta se incorpora en el libro de matrícula de acciones el 11 de agosto. Que creo que Melissa estaba levantando la mano. Sí, doctora, buenas noches. Una Sí, consulta. Melissa. Antes de Sí. pasar al punto 3, Ujú. en caso el accionista, esté en contra del acuerdo y ha estado ausente justo en la presentación de ese acuerdo, también tendrá que ir a la vía de impugnación de acuerdos, vía judicial. Sí, es una excelente pregunta, ¿sí? Porque
lo que te establece la Ley General de Sociedades es aquel que se ve perjudicado, digamos, con la... Adopción de ese acuerdo. exactamente. Y si él es parte de la sociedad y no estuvo, digamos, presente en la sesión, pero afecta de alguna manera a todos los integrantes de la sociedad, porque como ya habíamos comentado, un acuerdo afecta a todos, a disidentes o no, asistentes o no, puede también ir hacia la vía judicial a hacer una impugnación de acuerdo societario. Gracias por la precisión, Melissa. Gracias, doctor. Vamos al punto 3. Este accionista vende sus acciones a B, ¿no? Esta compraventa se incorpora en el libro de matrícula de acciones el 11 de agosto del 2021. El día 13 de agosto del 2021 hay una Junta General de Accionistas. ¿Cuál de los dos accionistas debe de asistir? Esta es súper fácil, ya se les he comentado antes. A ver, ¿cuál es? ¿Quién es el que asiste en este punto? Vendió a B, ¿ah? El accionista A vendió sus acciones a B y se incorpora al libro de matrícula de acciones el 11 de agosto, o sea, el día de hoy. Pero hay una sesión el 13 de agosto. Yo les Pero había comentado hace unos una minutos. consulta, doctora. Hola, Ya Claudia. se hizo la Junta General de Accionistas también para que apruebe esa compraventa, porque si no tendría que haber un tema interno para ver qué accionista va a hacer esa compra, ¿no? O sea, eso ya se dio, se aprobó, me Sí, imagino. sí, exactamente. Mira, la compraventa, si ya se incorpora en el libro de matrícula de acciones, es porque ya, sí, buena pregunta, Claudia, buena precisión, es porque ya está aprobada por Junta General de Accionistas, ya se dio y ya se incorporó en el libro de matrícula de acciones. Es decir, ya todo está cerrado en ese sentido, ¿no? ¿Quién debe de asistir a la Junta General de Accionistas? ¿Es A o es B? ¿Cuál de los dos? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el 11 de agosto y el 13 de agosto? ¿Y qué es lo que te dice la norma con respecto a los días en donde tiene que estar incorporada la precisión, digamos, en el libro de matrícula de acciones? Volvemos pero no sé si podemos volver uy, acá está. Concurrencia, los accionistas con acciones inscritas en la matrícula de acciones con 2 días de anticipación. Es decir, en este caso, si se incorporó el 11 de agosto y la sesión fue el 13 de agosto del 2021, habrían pasado 2 días de la incorporación en la matrícula de acciones y por tanto B ya podría participar en la sesión. Ahora, vámonos a lo siguiente rapidito para poder avanzar con el directorio, porque no sé cómo estamos de tiempo, Fabián, chicos. A ver, vámonos rapidito al directorio. A ver, directorio, órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas. Ok, como les había comentado, la Junta General de Accionistas designa al directorio. Y este directorio es una suerte de aliado de la Junta General de Accionistas y que a su vez supervisa las funciones de la gerencia general y que todo el funcionamiento de la sociedad se encuentre de acuerdo, ¿no? Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el caso del directorio? El caso del directorio es muy particular porque sirve de nexo entre la Junta General de Accionistas y la misma sociedad en sí, viendo el funcionamiento general. Pero las funciones son tomar las decisiones que harán que la empresa se dedique a sus actividades de una determinada manera. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué pasa en las sociedades en las que no existe directorio? Porque existen sociedades como la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada, en donde el directorio es facultativo, ¿no? Es decir, puede o no puede tener directorio dependiendo de la circunstancia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién asume la función del directorio? ¿Sabe? En el caso de la SAC, por ejemplo, ¿quién asumiría las facultades? O sea, ¿quién es el encargado de ver de esta función, ¿no? Tomar las decisiones, que harán que la empresa se dedique a sus actividades y que se enfoque en nuevas posibilidades productivas.
sería la gerencia en este caso, ¿no? La gerencia asume todas las funciones de directorio en una sociedad en donde el directorio es facultativo o simplemente no existe, ¿no? Ahora, volviendo al directorio, para ser director no se requiere ser accionista. Ahora, existen casos donde coincide el ser director y el ser accionista. Entonces, muchas veces se pueden confundir, pero son dos órganos distintos porque son dos funciones distintas las que celebran estas personas, ¿no? El cargo es retribuido, como les había comentado, la Junta General de Accionistas es la que designa la retribución y pueden designarse directores, titulares, suplentes o alternos. Titulares son los que es el directorio principal, son los directores que van a estar siempre. Los suplentes son aquellos como que pueden representar a cualquiera de los miembros del directorio. Y los alternos son aquellos que van a suplir a un director en particular, necesariamente. De repente por determinadas características, ¿no? Tal vez este director tiene un mayor conocimiento respecto a alguna materia determinada que es importante para la sociedad y por tanto solamente puede suplirlo esta persona. Entonces sería su director alterno, ¿no? Ahora, existen ciertos impedimentos para ser director. No pueden ser directores incapaces, quebrados, con un proceso pendiente con la sociedad. Aquellos que tengan, digamos, necesidades diferentes a la sociedad o intereses opuestos. Funcionarios públicos tampoco pueden formar parte de un directorio. Y el estatuto sigue siendo la norma rectora para para este órgano también, ¿no? Y se puede establecer el número de directores, que pueden ser mínimo 3. Ahora, el cargo de director es personal necesariamente y es ejercido solamente por personas naturales. Y eso tiene mucho sentido porque en realidad lo importante es el carácter personalísimo del director. Un director es aquel persona experimentada en una materia y que por su alto grado de conocimiento especial en determinado sector va a poder brindar, digamos, esos conocimientos para el mejor desarrollo de la sociedad. ¿Esto qué significa? Que el director, digamos que sería una especie de único en su especie, de tal manera que pueda colaborar y coadyuvar el desarrollo de las actividades de la compañía, ¿no? Ok, nuevamente el estatuto debe señalar la duración del directorio y que este directorio no puede ser menor de 1 año. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si un directorio es designado o fue designado en la Junta General de Accionistas del año 2020, ¿no? Y en la Junta General de Accionistas del año 2021 no se pronuncia nada, no dice nada sobre los directores, ¿no? Y ese directorio en 2020 fue inscrito en registros públicos, porque necesariamente el directorio tiene que inscribirse en registros públicos, ¿no? Se inscribió, está allí, ejerce sus funciones, sigue ejerciendo sus funciones con normalidad, pero no es que tienen que designar los directores de la Junta General de Accionistas en la Junta Obligatoria Anual, como les había comentado. ¿Qué pasó allí? ¿Qué se puede entender sobre ese directorio? ¿Sigue funcionando con normalidad el directorio? ¿O estamos ante un directorio ilegítimo, un directorio que eventualmente tiene que ser revocado? ¿Qué podemos pensar allí? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan, chicos? Ok, en ese caso, el reglamento de registro de sociedades, que es la norma, digamos, que vela, digamos, verifica que que todos los acuerdos de las empresas estén inscritos en registros públicos y la forma correcta de hacerlo, establece que se entiende ratificado el directorio mientras sigue ejerciendo sus funciones. ¿Esto qué significa? Que no se revoca hasta que expresamente se revoca el directorio. Perdóneme un ratito, dime un segundo, por favor.
Estimados participantes, para hacer un ligero comentario, la siguiente semana tenemos sesión el día lunes 16 de agosto, referido a la modificación del estatuto, aumento y reducción, y el miércoles 18 de agosto con el tema de estados financieros y utilidades. Respecto a la sesión del día lunes, va a ser disertada por el doctor Miguel Ángel Pérez Carojulca, y la sesión de estados financieros va a ser dictada por la doctora Jessica Valdivia Amayo. Ya entraríamos a la sesión 9 y 10 del curso de Derecho Societario. Recuerden que en todo el material se encuentra inmerso en la plataforma que los ponentes nos brindan, y aparte material adicional que puede retroalimentar y profundizar los conocimientos que están aprendiendo en este curso. Bueno, y como haciendo un poco de tiempo, también comentarles que, bueno, la doctora ya regresó. Sí. Sí, discúlpenme, mil disculpas, tuve un inconveniente aquí personal. Bueno, a ver. Bueno, estábamos en hablar sobre la posibilidad de ratificación, digamos, de este directorio, la posibilidad de que el reglamento de registro de sociedades establece que solamente se va a revocar un directorio hasta que éste sea designado expresamente, ¿no? Y por tanto puede reelegirse sin necesidad de un pronunciamiento, ¿no? Ahora, lo ideal obviamente es designar a los miembros del directorio, lógicamente dentro de los plazos que se señalan, ¿no? En la junta obligatoria anual. Ok, ahora, se puede delegar a algunos miembros determinados temas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay algún tema que un director no va a poder gestionar y deciden en sesión de directorio que se designe a otro director esa facultad para poder revisar ese tema pendiente, ¿no? Imaginemos que sería un crédito bancario, un préstamo bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder realizar esa delegación se necesita necesariamente la aprobación de las 2/3 partes del directorio, necesariamente. Ok, vamos con la siguiente. Ok, las responsabilidades, para pasarlas sumamente rapidito, tenemos las funciones de supervisión y control, básicamente, que es lo que realiza el directorio, es vigilar que toda la gestión de la compañía sea correcta. Básicamente es una especie de supervisor macro que vigila en conjunto con la gerencia cómo funciona la compañía en específico, ¿no? También informa a la Junta General sobre la marcha del negocio. Es decir, como es un encargo directo de la Junta General de Accionistas, tiene una obligación de reporte. Es decir, en la jerarquía, lo que hace es ser los ojos y oídos también de la Junta General de Accionistas, ¿no? Otro punto importante es que este directorio convoca a Junta General de Accionistas. En especial, en la Junta Obligatoria Anual, tiene que realizar una convocatoria previa habiendo revisado los estados financieros previamente, antes de que lo revise la Junta General de Accionistas. Y adicionalmente, tiene que formular la memoria anual y también los estados financieros. Es decir, hay un análisis previo a los estados financieros por parte del directorio para que luego pueda aprobarlos y revisarlos la Junta General de Accionistas. Ahora, revisa lo que hace el gerente general también, ¿no? Por eso revisa los flujos de caja mensuales, los estados financieros generales, el balance. En realidad, el directorio es una suerte de fiscalizador del gerente general para los casos en donde exista directorio, ¿no? Ahora, establece política de recursos humanos y puede cambiar y despedir el gerente general, ¿no? Esa es una de sus principales funciones. Convocatoria. ¿Cómo funciona la convocatoria en el directorio? De manera muy similar a como sucede en la Junta General de Accionistas, tenemos al presidente del directorio, quien es el que de alguna manera preside la reunión y convoca a la reunión, ¿no? Los demás directores también pueden, digamos, convocar a la reunión de directorio si es que ha transcurrido 10 días sin que se haya convocado la sesión, ¿no?
Ahora, el plazo lo establece necesariamente el estatuto, pero de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Sociedades, no puede ser menor a 3 días de anticipación para la reunión. Ello para que tengan el tiempo de prepararse, para poder tener el tiempo de poder revisar la agenda y demás. Hay un caso muy especial. ¿Qué pasa si es que tenemos un directorio en donde hay una vacancia de los miembros? Llámese vacancia a que dejan de ser directores por hechos externos. Por ejemplo, un director fallece, ¿no? Si fallece un director, otro es despedido, otro lamentablemente renuncia y era un directorio de 3 miembros. ¿Qué podemos hacer ante ese caso? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque definitivamente tiene que haber un directorio. Entonces, ¿qué pasa ante este caso especial? ¿Alguien me puede comentar? Bueno, les cuento. En este caso, tiene que necesariamente el gerente general convocar a la Junta General de Accionistas para que ellos designen de inmediato a los reemplazantes de este directorio, ¿no? Ok, pero ya lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante. Ok, en quórums y mayorías para este caso particular, tenemos como quórum, que ya sabíamos que era el quórum, que era la cantidad de personas asistentes, y la mayoría la cantidad de votos que tienen que darse para que se dé un acuerdo válido. En el caso del quórum tenemos la mitad más uno de sus miembros para las sociedades con este órgano. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser el 50% más uno de los directores el que adopte los acuerdos. Por ejemplo, el que permita que este órgano funcione de manera válida, ¿no? Ahora, si este número de directores es impar, imaginemos que existe un directorio de 3 directores, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Que si nos ponemos a analizar haciendo números, si tenemos un directorio de 3, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad. Es decir, 3 entre 2, 1.5. Y el número entero inmediato superior, 2. Es decir, se requiere de 2 para que se entienda correctamente instalada, ¿no? Y obviamente el estatuto puede señalar un plazo mayor, ¿no? De acuerdo a lo que se establezca la Ley General de Sociedades. En el caso de la mayoría, también algunos acuerdos se adoptan por mayoría absoluta, que ya hemos comentado lo que era la mayoría absoluta, ¿no? Y que el estatuto puede establecer mayorías más altas, ¿no? ¿Qué pasa en caso de empate? ¿Qué pasa si es que los votos empatan? El presidente de la sesión es el que dirime, ¿no? Es de alguna manera el que adopta la decisión que permita lograr pues una votación determinada, ¿no? Ahora, ya les había comentado en el caso de vacancia, ¿qué pasa si vaca un director? Se entiende, si vaca un director, se entiende que lo suple el director suplente, ¿no? Que ya habíamos hablado sobre la suplencia. Pero ¿qué pasa si no hay ningún director suplente? Porque su alterno, eventualmente no hay su alterno, no tienen director alterno, tienen solamente un suplente que puede suplir a cualquiera de los directores. Entonces, estos directores, digamos, este director suplente suple, digamos esto, pero si no hay, ¿qué pasa si no hay? ¿No? Tiene que convocarse a Junta General de Accionistas para elegir un nuevo directorio en caso de vacancia completa, o para reconstituir al directorio en caso de vacancia de un director, ¿no? Si es que no se tiene el suplente. El gerente general debe de realizar la convocatoria, como les había comentado, en caso de que haya una vacancia total, ¿no? Ahora, vamos por unos casitos sumamente rápido. Tenemos un directorio, imaginemos que está conformado por 4 miembros, ¿no? 3 de ellos renuncian y 1 fallece. ¿Puede mantenerse una sociedad sin directorio?
Eso ya lo hemos conversado. 3 de ellos renuncian y uno fallece. ¿Puede mantenerse en una sociedad sin directorio? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que habíamos comentado hace un segundo? Uy, no se peleen, no se peleen. Bueno, en este caso lo que tiene que hacerse es convocarse a la Junta General de Accionistas de no haber suplentes o alternos. Debe convocarse a la Junta General de Accionistas para que se pueda reconstituir el directorio, ¿no? Ahora, una sesión de directorio que tiene 3 directores, que en realidad la cantidad de miembros es 3 directores, decide, aprobado por 2 de ellos, es decir, 2 directores decidieron delegar en 2 de ellos la facultad de firmar un contrato de préstamo bancario. ¿Este acuerdo sería válido? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Sería válido? La sesión tiene 3 directores, o sea, fueron todos, y son 3 directores en ese directorio, ¿no? Y el acuerdo fue aprobado por 2, es decir, una mayoría absoluta, ¿no? Ya. Se decide delegar en 2 directores de ellos, porque uno no puede, y estaba en contra inclusive de la decisión, la facultad de firmar un contrato de préstamo. ¿Es válido el acuerdo? Sí sería válido en este caso porque se está adoptando con las 2/3 partes, que era la mayoría que se exigía para la aprobación de la delegación, como vimos hace un momentito. Ok, vámonos sumamente rápido a la gerencia para tocar este punto. La gerencia, como les había comentado, es también un órgano importante, es el órgano que está más en cercanía con los trabajadores y con el día a día de la sociedad. Por eso su función es tan determinante, sobre todo en los casos en donde la sociedad anónima no cuenta con directorio, sociedad anónima cerrada, por ejemplo, ¿no? Ok, vela por el cumplimiento de los acuerdos, tanto la Junta General de Accionistas como el directorio. Entonces, digamos que le puede reportar a ambos, ¿no? Se asegura el funcionamiento de la sociedad y digamos que sirve como enlace entre el directorio y la Junta General de Accionistas y los trabajadores, para los casos en donde exista directorio. De lo contrario, sería un enlace entre juntas de accionistas y trabajadores únicamente. Ahora, la gerencia, que puede ser conformada, digamos, por una sola persona, ya sea natural o jurídica, y yo lo voy a explicar por qué puede designarse una persona jurídica, es representante de la sociedad, ¿no? Representante de tal manera que ante todo tipo de actos que requieren la presencia de un representante legal eh, pueda realizar determinadas actividades. Por ejemplo, tenemos a un caso ante SUNAT, ¿no? Imaginemos. Un caso ante SUNAT donde actualmente requieren que un gerente general vaya y fiscalice o verifique, digamos, un caso de SUNAT aduanas, ¿no? Imaginemos que hay un caso de aduanas en SUNAT, donde efectivamente un gerente general o un representante tiene que ir. Por las facultades de representante legal que tiene el gerente general, él podría asistir. En las empresas pequeñas y medianas, es mucho más probable que exista solamente una gerencia general o alguna que otro gerente, llámese gerente de finanzas, gerente de operaciones, pero en las empresas muy grandes existe una infinidad de gerentes, ¿no? Y siendo la gerencia general el que encabeza toda esa lista de gerentes, ¿no? Cada uno con sus funciones de acuerdo al reglamento interno de trabajo, ¿no? Ahora, ¿puede ser designado como gerente general una persona natural o jurídica? Sí. ¿Y por qué jurídica? Porque una persona jurídica
debe designar necesariamente a una persona natural como representante. Imaginemos, Juanito S.A. Juanito S.A. es designado gerente general de la empresa Pepito S.A. Pero como una persona jurídica físicamente no existe y no puede apersonarse a hacer diligencias, por ejemplo, al Poder Judicial o a SUNAT o a aduanas o a eventualmente todas las actividades que requieren la presencia de un gerente, Juanito S.A., como nuevo flamante gerente general, tiene que designar a una persona natural que sea su representante. Entonces, Juanito S.A. designa a Fabián. Entonces, Fabián lo que hace es hacer las veces de gerente general en representación del verdadero gerente general. Lógicamente, esta es una figura que se adopta con la finalidad de que una empresa y persona jurídica tenga participación de alguna manera en una compañía, ¿no? Son casos muy raros, pero son casos que se generan y eventualmente lo que buscan es que no sea una persona natural la que ostente todo el cargo y toda esa responsabilidad, sino que sea una persona jurídica la que lo haga, ¿no? Hay diversos motivos también, incluyendo económicos, por las razones por las que empresas pueden definir esta opción. Por regla general, es una persona natural. Esta persona natural, en el caso, imaginemos que Fabián es gerente general de Pepito S.A., ¿no? Entonces, Fabián como gerente general de Pepito S.A., lo que hace es cumplir con todas las funciones de representación legal de esa compañía, ¿no? En la representación legal de esa compañía incluye facultad de asistir a audiencias judiciales con las facultades establecidas en el Código Procesal Civil. Luego, asistir en representación ante todo tipo de autoridades administrativas, incluyendo SUNAT, aduanas, incluyendo, no sé, Indecopi, incluyendo todo tipo de institución. Adicionalmente, tienen la facultad de vigilar por los aspectos económicos también de la sociedad, pero del día a día del negocio, ¿no? Y más que todo su función es ir de acuerdo con las operaciones de la compañía y sus actividades. Si estamos hablando de una empresa que tiene operaciones, no sé, de venta de maquinaria, entonces esta persona va a encargarse de encauzar las ventas y de lograr que las ventas se potencien. Entonces es, digamos, la persona que vemos el día a día, a diferencia de los otros órganos de la sociedad, ¿no? La gerencia tiene duración indefinida, o como lo señala el estatuto. El estatuto puede señalar que un gerente se pueda reemplazar cada 5 años, cada 6 años, pero debido a la continuidad y a la experiencia de los gerentes, estos tienen cargos indefinidos y cargos de confianza a nivel laboral, ¿no? Ahora, vamos a ver las principales responsabilidades y funciones muy rapidito, porque creo que ya estamos con el tiempo. Responsabilidades y funciones responde ante la sociedad, es decir, este gerente, así como conlleva grandes beneficios, también conlleva grandes responsabilidades, ¿no? Tenemos que este gerente puede tener responsabilidades penales e incluso responsabilidades solidarias junto con los otros órganos de gobierno por la toma de decisiones en la compañía, ¿no? Por tanto, responde por daños y perjuicios que se puedan haber originado ante su incumplimientos determinados o ante afectación y daños a terceros, ¿no? Pero existe una caducidad, es decir, 2 años desde que surgió el acto, por ejemplo, no sé, alguien lo demanda al gerente general porque esta persona tomó una decisión que le afectó y generó un daño y perjuicio a un trabajador, por ejemplo, ¿no? Entonces, la caducidad como gerente general y como representante, como gerente general en este caso, es de 2 años. Es decir, si notaron este caso en el año 2020, se tiene hasta el 2022 para que esta persona responda. De lo contrario, caduca de pleno derecho. Ahora, como había comentado, corresponde responsabilidad penal
la veracidad de las informaciones que proporcione el directorio y la Junta General. Es decir, él responde por toda la información que puede brindar a los otros órganos de gobierno. Entonces, si es que va a brindar información falsa, errada, o que eventualmente conlleve o toma decisiones incorrectas por parte de la Junta del Directorio, va a tener que ser responsable por esas funciones o por esa información que brindo, ¿no? Por eso el cargo es de tanta responsabilidad que eventualmente si en algún momento van a ser gerentes de una compañía, piénsenlo 2 veces y sean muy responsables porque eventualmente hay casos penales que pueden incurrirse, ¿no? Funciones principales, sumamente rapidito, celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios, todo lo del día a día de la sociedad, ventas, contratos, coordinaciones directas, todo lo correspondiente al objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es lo que hace la compañía. La compañía se va a dedicar a la compraventa de materiales. Bueno, su objeto social va a ser compraventa de materiales. Se va a dedicar también a elaboración de repuestos. Elaboración de repuestos es su objeto social. Entonces, todo lo que hace la compañía, el gerente general tiene que fiscalizarlo y verificarlo. Representar también a la sociedad, facultades generales que les había comentado, Código Procesal Civil, también leer de arbitraje en el caso de que algunos contratos vayan a arbitraje, asistir con voz, pero sin voto en las sesiones del directorio. Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que el gerente general suele asistir a las sesiones de Junta General de Accionistas y Directorio como una suerte de secretario del directorio, de tal manera que él colabore y coadyuva a la elaboración de las actas de Junta General de Accionistas y de Directorio. Más que todo en las de Directorio, pero eventualmente él de alguna forma custodia las actas. Eso es lo que se realiza en la práctica, ¿no? El gerente general, por encargo del área legal, es el que se encarga de custodiar de alguna manera las actas de Junta General de Accionistas y de Directorio, ¿no? Entonces vigila que todo vaya de forma correcta. Asiste con voz pero sin voto a sesiones de Junta General, salvo que el mismo Junta General diga que no puede participar, y actúa como secretario de Juntas y Directorio, que es lo que se había comentado. Fabián, no sé si tengamos tiempo para poder entrar rapidito a sesiones pre y post-COVID. Creo que ya estamos con la hora. Sí, doctora, creo que de forma puntual sí sería agradable que lo comente, por favor. Sí, me parece muy importante comentarlo porque, a ver, sumamente rapidito. Antes del COVID, los órganos de gobierno, Junta General de Accionistas, sesiones de directorio, podían reunirse en forma física sin ningún problema a través de sesiones normales. Es decir, se juntaban, había la convocatoria, se decía el lugar de sesión, la fecha, la hora, y se reunían. Con el COVID todo esto cambió. Y se dio un cambio no solo en las formas, sino también en la normatividad. De hecho, se emitieron muchas normas que querían permitir las sesiones no presenciales, ¿no? Tras una serie de normas que efectivamente permitieron la adopción de sesiones no presenciales temporales, finalmente, bueno, rapidito para hacer un resumen sumamente rápido, tras una serie de normas que les voy a detallar ahorita, surgió una norma que permite las sesiones no presenciales. Ahora, hubieron antecedentes pre-COVID por el tema de voto electrónico. El artículo 169 de la Ley General de Sociedades señalaba que el directorio, los acuerdos que se pueden tomar fuera de la sesión tenían plena validez, siempre que se den por escrito. Entonces te abría la puerta a que sucedan sesiones no presenciales y cuando el estatuto lo prevea. Pero no establecía nada más, no te decía qué pasa si no hay oposición de directorio, ¿no? ¿Qué pasa ante ello, no? Ahora, el artículo 57 del Reglamento de Registro de Sociedades te decía que para la inscripción de estos acuerdos debía de constar en un acta suscrita por el gerente general, ¿no? Debe certificarla y debe decir cuáles eran los votos, entonces había una serie de formalidades para esto, ¿no? Pero respecto a la Junta General de Accionistas había una serie de vacíos, ¿no? Y los vacíos venían dados a que
se establecía que podía darse el voto por vía electrónico postal y computar quórums y mayorías determinadas, ¿no? Pero, sin embargo, no había muchos avances en materia notarial y registral, porque no, las notarías y registros públicos no te aceptaban una firma en un acta cuya votación haya sido generada en forma no convencional, ¿no? Y esto sin perjuicio de que la SAC pueden prescindir del directorio y las otras sociedades, siempre que el estatuto no prevea, lo prevea y no se ponga ningún director, entonces lo podían hacer, pero a nivel notarial y registral es como que no te daba ninguna pauta adicional. ¿Qué pasa con la normativa que surgió todo en el 2020? Surgieron una serie de normas, y les voy a pasar a través de los chicos de BeLawyer, les voy a pasar esta PPT. Lo que pasaba es que se establecían las normas para sesiones no presenciales. A todo esto se establecían normas tanto para empresas que no estaban en rueda de bolsa y no cotizaban y por tanto no tienen inscritos valores en el registro público de mercado de valores, es decir, no están supervisadas por la SMB, como por aquellas que sí lo estaban y que también deben tener sus propias reglas de sesiones no presenciales, ¿no? Ahora, a todo esto se permitieron hasta cierto momento las sesiones no presenciales, ¿no? Pero habían ciertos puntos donde qué pasa si algún director se oponía, qué pasa si alguien se oponía, no se tenía que realizar, o qué pasa si es que yo quiero hacer mi sesión, pero no la voy a poder suscribir, digamos, no voy a poder suscribir el acta porque necesariamente tengo que firmar el acta en físico. No se permitía que el acta esté escaneada, digitalizada, no se hablaba más, ¿no? Y efectivamente, la premisa era, se puede poder realizar siempre que los estatutos no prevean la realización de sesiones no presenciales. Si el estatuto no lo dice, temporalmente te voy a permitir hacer tu sesión no presencial, ¿no? Y los requisitos es que siempre que directorios convoquen, y para convocar, y como ya sabemos que la Junta General de Accionistas se puede convocar por el directorio, lo podían hacer de forma no presencial, ¿no? Ok, hasta ahí, perfecto. Y durante el plazo de estado de emergencia y 90 días más. Genial, seguimos en estado de emergencia, pero ¿podía hacerlo yo en la práctica? En realidad no. Lo que pasaba era que estas normas para empresas no supervisadas, que son la gran mayoría de empresas, establecían ciertas pautas que solamente se podían realizar para ciertas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, tenía que hacerse mediante una sesión, quórum y mayorías por el uso de medios tecnológicos o similares, o sea, vía Zoom, vía Google Meet, que garanticen la comunicación y autenticidad del acuerdo. Ok, ¿qué puede garantizar la autenticidad del acuerdo? Esto, la grabación de la sesión y demás, digamos, medios electrónicos te los permitían temporalmente, ¿no? Ahora, para la inscripción de un acta se requería que el acta esté inscrita ante SUNARP y debe de contener determinadas características, ¿no? Los asuntos tratados, el sentido de los votos utilizados y demás. ¿Qué pasaba en la práctica? La práctica es que si bien SUNARP te permitió la necesidad de uso de certificados digitales, estableció, digamos, mejoró el sistema SIT-SUNARP, y esto no iba de la mano con la ley del notariado, que te seguía exigiendo información física. Entonces, a la larga, lo que ocasionó es que muchas empresas esperen, digamos, el levantamiento de la cuarentena obligatoria y se reúnan. Y hagan dos cosas, o modifiquen su estatuto permitiendo las sesiones no presenciales, o lo que hagan es simplemente se reúnan físicamente. ¿Ya? Y en algunos casos adoptando pues las medidas del caso, pero en otros casos arriesgándose un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se emitió la ley 31.19.4, que es una ley que está en vigente ahora y que definitivamente necesita algunas mejoras adicionales para el tema de las sesiones post-COVID, sesiones no presenciales post-COVID. Es decir, puedes realizar la sesión con la misma validez, salvo que el estatuto te lo prohíba. Entonces, si el estatuto te dice que no, modificas tu estatuto. Si no, igual vas a poder hacerlo, salvo esto, ¿no? Pero igual lo que están haciendo las empresas es modificar el estatuto, ¿no? Ahora, se debe garantizar la identificación, comunicación, ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros, ¿no?
Claro, es decir, utilizar plataformas que permitan la grabación, que permitan la votación, que permitan el levantamiento de mano, que permitan toda esa información, ¿no? Tiene que darse la convocatoria por medios electrónicos u otros de naturaleza similar que permitan obtener la constancia de recepción. O sea, tal vez ya no necesito la convocatoria vía más formal, sino que yo puedo mandar una convocatoria vía correo electrónico con un acuse de recibo correspondiente, ¿no? Las actas de sesiones no presenciales tienen que estar firmadas por escrito o digitalmente e insertadas en el libro de actas correspondiente. ¿Esto qué significa? Significa que yo hago mi sesión, lleno mi acta, que a propósito, el acta tiene que estar firmada dentro de los 10 días de haberse realizado la sesión. Si no se realiza, cualquier director puede impugnar el acuerdo y solicitar que el acta se formalice lo antes posible, ¿no? Entonces, claro, si estas actas van a estar firmadas por escrito o digitalmente, imaginemos que se toma el acuerdo, hay una sesión, se toma el acuerdo y se realiza en forma no presencial mediante el uso de la plataforma Zoom. Luego de la plataforma Zoom, se quiere adoptar los acuerdos, se escribe el acta y los directores incorporan su firma escaneada, ¿no? O usan un sistema interno que tal vez tengan de firma digital y puedan incorporarlo los que tengan implementado la firma digital también, ¿no? Entonces, estas actas tienen que imprimirse y asentarse en el libro. Pero, ¿qué pasa con la certificación que tiene que hacer todo gerente luego en cada acta? Es decir, cada acta tiene que tener una declaración jurada de gerente que indique que los directores o la Junta General de Accionistas que han asistido a la sesión son efectivamente tales, en concordancia con lo establecido en las normas del notariado, ¿no? Y esta certificación tiene que estar legalizada, tiene que ser en firma manuscrita y legalizada. Ok, y es un requisito para poder inscribir tu acuerdo. Yo tuve mi sesión, adopté un acuerdo que es de un aumento de capital, que lo requiero urgente, ¿no? Imprimo mi acta, le pongo la firma escaneada, pero, oh maravilla, voy a la notaría y me dicen, tienes que tener las firmas físicas de los asistentes. Tienes que tener tu firma legalizada del gerente general. ¿Qué pasa si el gerente general es alguien que tiene miedo al COVID o que eventualmente no sale o que eventualmente tiene una comorbilidad que no le permite tener la firma, ¿no? Genera algunos inconvenientes. Lógicamente que ahora se puede enviar a alguien que tome su firma y digamos es mucho más fácil, pero al inicio del año pasado generaba un poco más de contingencias y ahora no se ha mejorado la situación, ¿no? Es más, lo que dice la norma es que las sociedades pueden adecuar sus estatutos a lo desarrollado en la Ley General de Sociedades, es decir, pueden tener sesiones no presenciales y adecuar sus estatutos a ello, ¿no? Pero por más que se realice todas estas modificaciones que establece la norma, si la ley del notariado no cambia, es decir, si no permite una mayor digitalización, vamos a seguir teniendo retrasos en la inscripción de los acuerdos, ¿no? En la práctica esto ha pasado, esto ha sucedido, y se los digo por experiencia, he tenido retrasos en inscripciones de acuerdos debido digamos, a la falta de modificación de la ley del notariado y de las normas complementarias del notariado, ¿no? Que efectivamente te piden cierta documentación física para poder, digamos, ejercer acuerdos, ¿no? Ahora, te establece que también durante la vigencia de un régimen de excepción, es decir, durante lo que estamos viviendo, el de COVID, se pueden realizar sesiones no presenciales, ¿no? Aun cuando el estatuto no establezca esta posibilidad. Esto es un hit, en realidad este es un punto muy positivo porque lo que te permite es que se realicen las sesiones por más que tu estatuto no lo diga, pero cuando pase este régimen de excepción, si las empresas van a querer seguir haciendo sus sesiones no presenciales, van a tener que modificar el estatuto necesariamente, ¿no? Ahora, estas disposiciones de estas normas son aplicables a todas las personas jurídicas, incluyendo las que están reguladas en el Código Civil. Y esto incluye
a a las asociaciones, a los comités, a las fundaciones y otras empresas y otros tipos de instituciones también similares. Ahora, las insuficiencias principales serían, no se regula el derecho de oposición de los directores. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si un director se opone? ¿Se puede hacer la sesión? No se comenta nada al respecto. No se regula la digitalización en el proceso notarial, como les había comentado, como un filtro previo a registros públicos. Es decir, para poder llegar a registros públicos tienes que pasar por, por un notario que pueda tanto obtener la copia certificada del acuerdo o emitir una escritura pública para que el parte notarial pueda llegar a registros públicos. Entonces, si no puedes tener aquellas dos actos de forma célere, entonces no va a servir de mucho esta norma, ¿no? No se regula la formalidad digital para la declaración jurada del gerente, que es lo que habíamos comentado hace unos minutos, y estaría pendiente una emisión de un reglamento como norma modificatoria definitivamente, ¿no? Entonces, para la Junta General de Accionistas de Empresas vigiladas por la Superintendencia de Mercado de Valores, por la SMB, se emitió la resolución 050-2020 que sigue vigente y que efectivamente permite las sesiones no presenciales. Y bueno, para no cansarlos más, eso sería todo, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que nos hemos excedido de tiempo. Gracias más bien, Fabián, por la cobertura. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora. Hay varias preguntas, no, bueno, ya las preguntas las ha desarrollado en el transcurso de la sesión, pero hay una pregunta por el momento. La primera es de Joel, nos comenta, ¿ese representante de persona jurídica necesariamente tiene que ser su gerente o puede ser otro? Fabián, no te escucho muy bien. No sé si de repente será mi internet, Sí, le pero reitero otra, le sí. reitero. Ya, hay por el momento dos preguntas. La primera es, ¿el representante de la persona jurídica necesariamente tiene que ser el gerente o puede ser otra persona? El representante de la persona jurídica tiene que ser el gerente u otra persona. A ver, por lo que establece la Ley General de Sociedades, por su misma función de gerente general, el gerente general es representante legal de la compañía. Pero existen otras personas que pueden ser designadas representantes dependiendo de la naturaleza. Por ejemplo, les digo depende de lo que puedo hacer en mi compañía para que eventualmente puedan tomarlo como un ejemplo. A ver, necesitamos digamos, y hay un representante legal que fue designado, que puede ser el gerente de finanzas, que tiene facultades de representación también, que se le otorgan poderes, ¿no? Y que por sesión de directorio, junta general, dependiendo de lo que diga el estatuto, se le designan facultades y se inscriben en registros públicos. Otros gerentes o subgerentes, como el gerente de finanzas, el subgerente de finanzas, el gerente de contabilidad, la jefa de tesorería. Entonces, se lo digo por cómo puede darse en la práctica, ¿no? No sé Gracias, si hay otra doctora. pregunta, Fabián. Sí, la segunda pregunta es por parte de Frank. En este momento le voy a activar el audio, porque quiere oralizar la pregunta. Ok. Buenas noches, doctora. Quería hacer una consulta, ya que hablaba de las actas societarias al respecto. Por esta cuestión del COVID, es un poco improbable que uno pueda asistir físicamente, ¿no? Ahora, ¿sería válido que se pudiese utilizar una firma digital
para suscribir los acuerdos que se tomó en la Junta General de Accionistas. Y dos, debido a que, como usted ha precisado, la ley del notariado lastimosamente todavía no regula lo que es la digitalización, la certificación en este caso de ya sea documentos digitales o firmas digitales. Frente a ello, frente a ese vacío normativo, nosotros podríamos recurrir a lo que es la figura del fedatario juramentado, que es una especie de notario digital que certifica o da legalidad a documentos digitales, firmas digitales. Ello no conllevaría que en registros, por ejemplo, para inscribir algún acuerdo, nos emita el registrador algún tipo de esquela de observación. Muy buena pregunta. Respecto a la primera pregunta, te digo que efectivamente es posible, de acuerdo a la última norma, la 31194, me parece, ese es el número, te establece la posibilidad de que las actas puedan llevarse con firmas digitalizadas. Ahora, esto es a nivel interno de cada sociedad. A efectos de la inscripción en registros públicos y previo análisis notarial, que ya hemos conversado, sí sería un poco difícil el poder hacer valer esta firma digital debido a los propios sistemas que tiene la notaría, ¿no? Ahora, sobre el sistema que me comentas, el sistema de fedateado, de que te permitan, digamos como que acreditar que esta firma digital es válida, que me parece que Registros Públicos está adoptando una forma de poder verificar que los documentos digitales sean válidos, pero me parece que están implementándolo como una especie de piloto en ciertas notarías, no tanto los documentos digitales directamente emitidos por las empresas. Entonces, como siempre, necesariamente tenemos que pasar por una notaría para poder elevar escritura pública, para poder hacer copia certificada de un documento o eventualmente legalizar alguna firma. Lamentablemente las notarías no están actualizando sus sistemas. Entonces, ahorita sí estamos en una necesidad imperiosa de poder modificar esto. Entonces, la solución que se viene proponiendo es generar un reglamento a esta norma, a esta ley, que permita que los notarios tengan que adecuarse a la ejecución temporal de esta norma. Es decir, si son sesiones no presenciales, que las actas que se generen mediante una sesión no presencial no tengan que tener nada de decirte eso. Hay otra pregunta, me parece, Fabián. Sí, ya para cerrar con una última pregunta, doctora, porque las demás ya las ha desarrollado en clase. Ok. Esta sería la pregunta. Respecto a las sesiones virtuales, estas son válidas si se realizan con uno de los socios o gerentes, pero que estos se encuentren en el extranjero. Esa es una excelente pregunta y justamente me ha pasado, ¿ya? Si están en el extranjero y pueden reunirse válidamente en vía no presencial, no hay ningún inconveniente. El inconveniente está en que en registros públicos, en las notarías, van a verificar y posteriormente en registros públicos también que esa persona se encuentre en el país y que por tanto su firma física, porque claro, lógicamente te van a pedir la firma física para poder inscribir en registros públicos. La firma física, imaginemos que la declaración jurada del gerente general, que tienes que tener en cada acta que se inscribe en registros públicos, sea dada por una persona que está fuera del país. Te van a pedir que esa persona hacen un cruce con migraciones, de tal manera que ven si esa persona efectivamente estuvo en el país y efectivamente pudo firmar, porque tú sabes que también verifican el tema de que no haya sido falsificado y demás, ¿no? Entonces, esa traba va a generar que
puede ejecutar la sesión sin problema, pero al momento de inscribirla va a ser un problema el que ella se encuentre fuera del país. Yo creo que con Muchísimas eso gracias, estaríamos, estimada doctora. ok, ¿no, Fabián? Sí, con eso estaríamos cerrando, doctora. Muchísimas gracias por su presentación respecto a los órganos societarios y por desarrollar las preguntas de forma tan amable en el desarrollo de toda la sesión. Esto sería todo. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Gracias a doctora. ustedes. Buena suerte. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, estimada doctora. Estimados Gracias. participantes, como les había comentado, tanto el día lunes como el día miércoles retornamos con las sesiones. Esto es todo por hoy. Muy buenas noches. Hasta luego.